Listo, ahí Ok. vamos. Entonces, vamos a empezar. Em, el tema, como les dije, está relacionado con la bioética y la salud mental. Y bueno, esta fotito, bueno, pues a pesar de que no es actual, obviamente, por lo que se puede observar, ni pertenece a México, en teoría es una foto que está circulando de la gripe española de aquel tiempo. Y lo llamativo que ha sido de esta fotografía también, además de todos con cubrebocas y bueno, pues tomándose la fotografía, es también del gatito, ¿no? Que a veces pareciera que está ahí como photoshopeado, pero no, parece que sí es cierto. Con el cubrebocas también, ¿no? Como esta parte también de la familia, que se consideraba y se sigue considerando. Para hablar de la bioética y la salud mental, me parece que es necesario regresar a algunas cuestiones básicas. Esta definición que muchas veces hemos leído, muchas veces hemos repetido acerca de qué es la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, desde el año 1948 está esta definición circulando y nos habla, pues, como ya todos lo sabemos, de este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente ahí hubo un error de dedo, no es esencia, sino ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ¿por qué regresar a lo básico? Porque justamente desde ahí, desde esta noción de completo bienestar y no solo la ausencia de enfermedades, es donde quisiera partir, porque nos habla en un inicio como de la integridad o la integralidad de la persona y no solamente hablar de las enfermedades y de todo lo que constituye la salud, ¿no? Porque ahora me parece que todavía es más evidente que no solamente hablamos, por ejemplo, en este contexto de COVID, de sano es quien tenga o no el virus, ¿no? Quien esté infectado, porque también la situación del bienestar está implicando, como vamos a ir hablando en esta presentación, pues de la salud mental, que a veces eso parece imperceptible, a veces solo catalogamos con ciertos adjetivos o ciertas cosas que a veces nos detenemos a pensar sobre algo que está cambiando nuestro comportamiento, pero a veces difícilmente lo relacionamos por ciertas situaciones con nuestra propia salud mental, ¿no? A veces por prejuicio, a veces por pues una negación, ¿no? Porque también está esta idea o este mito de quien presenta un trastorno mental o presenta un padecimiento mental, no necesariamente todavía un trastorno, es alguien débil, ¿no? Alguien que pues no pudo afrontar la situación y entonces es uno de los mitos que regularmente nos ha acompañado a quienes trabajamos en el área de la salud mental. Entonces, desde esta definición y también quisiera partir de esto que nos señala el doctor Lolas en la última revista, en el último número de Acta Bioética de este año, en donde nos hace una propuesta, digamos, interesante que va dentro de esta línea que ya hemos estado trabajando, pero ahora contextualizado en esto de COVID, ¿no? Él nos dice que una pandemia como la actual no implica solamente un virus, que afecta a cuerpos, ¿no? Significa una alteración de orden social y supone una interacción entre noxas, es decir, entre diversos agentes etiológicos, ¿no? Que no necesariamente tendrían que ser biológicos, también podrían ser psicosociales o de otra índole, psicológicos, ¿no? Y nos propone también el pensar este horizonte de la bioética como un horizonte sindémico, ¿no? Y esto de sindémico pues tiene que ver también con esta interacción entre agentes causales, considerando, por ejemplo, en esto que hemos visto, que no solamente es hablar del virus, lo que está provocando conflictos tanto emocionales como en la salud física de las personas, sino también esta parte de estas otras enfermedades preexistentes, ¿no? Que en determinada medida a veces un poco más, a veces un poco menos, depende de ciertos, muchos factores médicos, entre otros, que pueden afectar a la persona, es decir, las comorbilidades, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo en cada conferencia de prensa, de estas comorbilidades que tienen estas personas que muchas veces requieren ser hospitalizadas o que son las que requieren ser hospitalizadas en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, y
que lamentablemente en muchas otras no tienen un final feliz, ¿no? Sino que fallecen por esta, pues este agravamiento, por la presencia de todos estos factores, de todas estas enfermedades que están confluyendo pues en el síndrome propiamente del virus. Entonces, ya desde ahí, pues vamos planteando esta parte de la integralidad, no solamente en el área de la salud individual, sino también el considerar esta integralidad que trabajamos mucho desde la bioética, desde estos diálogos bioéticos, en aras de tener una mejor propuesta de la atención a la salud, una propuesta que realmente responda a las necesidades que se presentan y no solamente a tener una solución paliativa, como en muchas ocasiones ocurre, ¿no? Entonces, esta parte de la bioética y la salud mental, aunque ya comenté un poco al respecto, pues, ¿cuál es este punto en donde confluyen, no? Entonces, hemos hablado, a lo mejor para ir adentrándonos un poco más en el tema, hemos hablado o hemos escuchado o hemos visto una serie de situaciones, ¿no? Hemos escuchado hablar del estigma, espero que no lo hayan vivido, ¿no? Pero muchas personas ya lo han vivido, sobre todo como personal de salud. Em, Hemos hablado, como ahorita mencionaba, de enfermedades preexistentes dentro de las personas que contraen este virus, como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, entre otras más, ¿no? Pero regularmente esas son las principales. Hemos escuchado, visto, vivido conductas discriminatorias también por parte de las personas que todavía no contraen el virus o que no lo tienen hacia quienes desafortunadamente lo contrajeron. Hemos visto también conductas de solidaridad, por qué no decirlo, no todo es malo en esta emergencia sanitaria. Y también, pues hemos visto, o hemos escuchado, o hemos vivido, experienciado emociones como estrés, miedo, enojo, tristeza, ¿no? Entonces, desde ahí me gustaría empezar a ver, bueno, pues, ¿por qué están relacionadas esta parte de la bioética y la salud mental? Que no es necesariamente por COVID, sino que ya antes tenían una relación. Sin embargo, ahora pues es importante como el señalar estas cuestiones para ir hablando de otras cosas un poco más a profundidad. Entonces, ¿qué hay dentro de todo esto? O sea, de situaciones como el estigma, de cuestiones como esas enfermedades, de conductas discriminatorias, de todo esto que señalé anteriormente, pues de fondo hay valores, ¿no? Hay creencias, hay educación, y hablamos de educación tanto educación formal como educación informal, es decir, la que es dada en el propio seno de la familia. Hay contextos sociales, hay contextos económicos, hay hábitos, está la familia y pues está la subjetividad, ¿no? Que la subjetividad está compuesta por todo esto. La subjetividad, la identidad de cada quien está compuesto en mayor o menor medida por cada uno de estos factores. Entonces, eso hace también que se vayan entrelazando todavía más, ¿no? Porque en bioética trabajamos con todo esto para poder analizar una situación, para poder analizar un caso, pues necesariamente trabajamos con un poco de esto. Y también me parece que un poco de lo que, o un mucho de lo que sostiene también esta relación es porque realmente ha sido difícil, dejando entre paréntesis lo que vivimos ahora por COVID, ha sido difícil el poder tratar estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Bueno, ahí faltó el cáncer, pero bueno, no iría tanto dentro de lo que voy a mencionar. Ha sido difícil, por ejemplo, el trabajar en la prevención, en el tratamiento de personas con diabetes. O sea, la diabetes es una enfermedad que a la par de la obesidad afecta seriamente a nuestra población y bueno, pues a nivel mundial, no tengo ahorita las estadísticas, pero son de las, digamos, más recurrentes. En México, lamentablemente es una verdad que estas enfermedades prevalecen y tienen índices altos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la diabetes, de la obesidad, tienen que ver también en cierta medida con la salud mental, ¿no? Finalmente, es parte de los hábitos de entender la enfermedad,
de una serie de situaciones que se van entrelazando para que alguien pueda, por ejemplo, tener una adherencia al tratamiento, que es uno de los puntos complicados de esas enfermedades. El tabaquismo, pues también tiene que ver con una situación de salud mental, ¿no? Cómo se obtiene esta, o cómo se perfila este hábito, ¿no? Pues este trastorno de la salud finalmente, porque se convierte en una adicción, porque tiene que ver también con situaciones de salud mental, ¿no? Que nos encontramos también en los discursos de las personas que fuman y que, bueno, pues es difícil dejarlo porque finalmente genera una dependencia no solamente física o en el organismo, sino también a nivel psíquico hay una dependencia de esto, ¿no? Por el bienestar que pueda proporcionar. Y entonces, pues eso también va como entrelazando estas áreas de las que voy a hablar. Entonces, dentro de lo que ahorita me salté, por ejemplo, en el plan de salud mental 2013-2020, que es realizado por la Organización Mundial de la Salud, no es nada nuevo el hablar sobre por lo menos sobre la salud mental dentro de estos planes de la organización, ¿no? Y sobre todo en el área de emergencias que no solamente han sido sanitarias, sino también por cuestiones, emergencias humanitarias, como lo han llamado, que es donde ha habido más experiencia al respecto. Entonces, en este plan de salud mental 2013-2020, pues nos proponen en el objetivo número 2 el que los estados que forman parte proporcionen en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta. Entonces, esta parte de la salud mental de las emergencias humanitarias, pues están incluidos los conflictos aislados, reiterados o continuos, la violencia y los desastres. Y aquí también se han hecho una serie de modificaciones para hablar sobre emergencias sanitarias, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco el plan que tienen, que de algún modo continúa siendo bajo los mismos principios de los otros que tenía anteriormente la organización. Sin embargo, acá la dificultad o las diferencias que también se hacen es porque por lo menos el grado de intervención, pues ahorita dista mucho de como se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Porque ya ahorita, por lo que estamos viviendo de la pandemia, pues las intervenciones cara a cara, las intervenciones comunitarias son las que difícilmente se pueden estar haciendo ahorita por el riesgo de contagio. Entonces, es una de las cuestiones que han sido modificadas. En este plan que está que se hace para las emergencias, cómo abordar de manera psicosocial esta cuestión en salud mental, pues nos hablan en esta guía de estresores, ¿no? Ahora, particularmente en COVID-19, que podemos eh, incluso ver en otros aspectos, en otros desastres, como lo veíamos ahorita, pero con ciertas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estresores que se han visto ahora con esta pandemia? Pues uno de los estresores, sin duda alguna, es el riesgo de infectarse e infectar a otros. Es lo que también se ha visto en los estudios que se han hecho a nivel mundial, eh, que es una de las cosas que está complicando emocionalmente a la población. Otro de los estresores son los síntomas comunes de otros problemas de salud que pueden confundirse con COVID-19 y provocar temor, ¿no? Eh, esta hipervigilancia que de pronto puede haber al tener algún síntoma que pudiera estar asociado y que eso también genera temor, aunque no se padezca ya propiamente la enfermedad. La preocupación de cuidadores al dejar a sus hijos solos en casa, que eso también ha sido una de las situaciones ahora que ha repercutido mucho en generar esta parte del estrés en los padres, sobre todo, bueno, en esta parte podría decir de los dos, pero al tener por una situación de género, por una condición de género,
que regularmente son las madres las que están un poco más al pendientes o apegados a sus hijos, pues generalmente surgen mucho estas complicaciones, ¿no? Pues están cerradas las escuelas, entonces no se puede llevar tampoco en muchas ocasiones los niños con los abuelos por esta situación que también son un grupo vulnerable, entonces se dificulta un poco y en muchas ocasiones es dejarlos solos. También, bueno, pues como lo mencionaba hace un momento, el cierre de escuelas pues puede tener un efecto diferencial en mujeres, que eso también ha hecho una diferencia, pues son quienes proporcionan la mayor parte del cuidado y se puede ver limitado su trabajo, y ahí entre paréntesis trabajo formal, ¿no? Porque también en muchas ocasiones se ha señalado que el trabajo en casa pues también es un trabajo, pero es un trabajo informal. Y las oportunidades económicas que también se pueden ver mermadas por esta situación. Y aquí yo agregaría que también otro de los estresores, aunque no se señala en el documento, pero que tiene que ver con esta función o este rol que ha desempeñado la mujer, es en cuestión del el cansancio físico y el estrés, porque usualmente son las que, o recurrentemente a lo mejor podemos observar que son las que están más al pendiente de la limpieza, de la desinfección de las casas, de estar ahí al pendiente de los hijos, de la familia en general, de las compras, una serie de situaciones. Y bueno, pues también dentro de los estresores se encuentra el riesgo de deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Ahorita es uno de los grupos más complejos porque es donde se ha dado el mayor índice de mortalidad, y por lo tanto, pues están muy limitados en ciertas cuestiones, ¿no? En las salidas, en cosas que pudieran parecer o pudieran ser anteriormente placenteras para ellos, como salir a caminar, como el tener la visita de los nietos, el hacer ciertas actividades fuera de casa, pues ahorita están sumamente restringidas, incluso la entrada a ciertos negocios de pronto también está restringida justamente por una situación de cuidado, pero que a veces también se pudiera tomar como algo discriminatorio, ¿no? Por cómo lo pueden estar viviendo. Entonces, toda esta serie de restricciones, pues finalmente también fungen como un estresor y pueden ir generando estos deterioros en la salud con estos meses que por lo menos en México llevamos ya de confinamiento. Y bien, pues además de lo que señalamos ahorita, ¿qué se ha observado sobre el impacto de la pandemia en la salud mental, ¿no? Hemos escuchado, hemos vivido cosas, hemos leído también artículos, hemos tomado cursos, que también es una de las cuestiones que se está dando mucho. Ahorita tenemos una circulación impresionante de información, alguna oficial, algunas no, pero estamos todo el tiempo al pendiente de cómo, de cómo está evolucionando esta situación a distintos niveles, tanto en lo que compete propiamente al contagio, pero también en la cuestión económica, en la reactivación económica y una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en algunos estudios? Aquí solo les voy a plantear un par de cosas que se han visto en revisiones sistemáticas, que generalmente no distan mucho de lo que se ha venido repitiendo, ¿no? Ya no sé cuántos artículos en relación a las consecuencias de la pandemia, del confinamiento, del aislamiento en la salud mental he leído y generalmente precisan sobre cosas que no son específicas, volvemos a lo mismo de la pandemia, sino que se ven también en otro tipo de crisis, pero que pues van generando ahí los países en relación a lo que están viviendo. Entonces, algunos hallazgos pues son, por ejemplo, en esta revisión sistemática, encontraron que durante la cuarentena las personas pues reportaron temor, nerviosismo, tristeza, culpabilidad también por esta situación de temor a contagiar a alguien o haber contagiado incluso, también pensando en las personas que o no están, que pueden resultar asintomáticas, que es otra de las problemáticas que hemos tenido con esta situación. Han mostrado también bajo estado de ánimo e irritabilidad, que estas dos cuestiones particularmente son las que han tenido mayor prevalencia. Y posterior a la cuarentena, pues se han reportado conductas de evitación, ¿no?
Entonces, esta situación de el temor, el nerviosismo, la tristeza, hasta cierto punto, pues son reacciones que se pudieran considerar normales, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. El problema es, como siempre, con la duración y con las cosas que se van cambiando, las cosas que, en las que va repercutiendo en el funcionamiento normal de la persona estas situaciones, ¿no? Como ya propiamente una conducta de evitación, que es lo que se reportó ya posterior a la pandemia, ¿no? Cuando las personas a veces empiezan a generar a lo mejor algún grado de ansiedad social, ¿no? De no querer salir por temor a contagiarse, de no tener confianza en acudir a ciertos lugares, a acudir a ciertas cosas, y que eso puede ir en algunos momentos, en algunas personas, no en todas, deteriorando también el funcionamiento normal de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el confinamiento y la pérdida también, ahí no le alcanzó a ver, pero de la libertad de hacer ciertas cosas, pues también han causado cierta frustración, aburrimiento y sentimiento de distanciamiento del resto del mundo. Y esto ha sido interesante y también ha sido objeto de investigación, el poder ver esta cuestión de la comunicación, porque si bien es cierto, como el entendido que tenemos a nivel tanto profesional como personal, es que ahora con la globalización, con este uso y a veces abuso que hacemos de los medios electrónicos para comunicarnos con mucha gente, pues en ocasiones no ha sido suficiente. Ahora que esa es, digamos, prácticamente la consigna, ¿no? Por esta situación de confinamiento, donde pues si queremos tener reuniones, hasta se han hecho cumpleaños virtuales, reuniones con diferentes amigos, familia, etcétera, pero esto finalmente no ha dejado satisfecha a la población, muchos jóvenes que pues veíamos como que esto era parte de lo cotidiano y de algo que pudiera en su momento como amortiguar estos efectos del distanciamiento físico, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, estas son algunas de las cosas que se han encontrado. Esta otra revisión, pues también nos habla de la alta prevalencia que se han dado en ciertos estudios de ansiedad, niveles variables de depresión también, de estrés entre los participantes de los estudios revisados. Entonces, pues si se fijan, esto no es exclusivo de COVID, o sea, esto pertenece a una cuestión de una crisis, de algo que está ocurriendo a nivel mundial y que, bueno, pues se comparte también con otras situaciones. Entonces, ¿cómo han afectado estas medidas también en niños y adolescentes? Que era también una parte eh, de esta plática, ¿no? Porque en los adultos, estas revisiones que les presenté fueron realizadas con adultos. Una, una de las diferencias que solo en un estudio se pudo observar y que tiene que ver también con algo de lo que voy a presentar más adelante en relación a la violencia, es que en los estudios generalmente no se tomó en cuenta el espacio, ¿no? Y que también eso hace mucha distinción y que tiene que ver con pues las condiciones socioeconómicas también con las que se vive, ¿no? El espacio refiriéndome al lugar en donde se habita, el lugar en donde se habita la casa, donde si hay o no privacidad, si hay o no una serie de condiciones como a lo mejor tener un espacio climatizado, pues hace mucho también diferencia de cómo se puede estar viviendo esta parte del confinamiento. Y bueno, pues esto del espacio, ahora lo recuerdo y lo menciono, porque también tiene que ver con esta situación o esta problemática que se ha visto con niños y adolescentes, ¿no? En las casas en donde hay una situación ya eh, que se ha dado a lo largo del tiempo, no necesariamente con la situación sanitaria, pero puede agudizarse por esto, la presentación de violencia en el hogar, ¿no? Y que los espacios también ahí juegan un papel importante y estas condiciones
en las que se encuentran estas casas también propiamente lo son, que no son exclusivas. Con esto no estoy diciendo que la violencia solo se vive en un hogar con recursos limitados, donde no se tienen condiciones, digamos, agradables, ¿no? Pero sí es uno de los factores que hace diferencia. Entonces, ¿cómo afectan estas medidas de contención en niños y adolescentes? Entonces, en esta revisión también que se hizo, pues se estudió el impacto del aislamiento y la soledad, que ahí ya son otros dos factores que se están involucrando, ¿no? El aislamiento es algo que se vio también en los otros, pero la soledad en la salud mental de los niños y adolescentes en el contexto de COVID-19. Entonces, en esta asociación que se hizo entre soledad y problemas de salud mental en esta población, pues lo que se vio como que más fuerte o con una significatividad mayor, pues fue la depresión, ¿no? En algunos estudios se observó también algunas diferencias de género, asociándose la soledad con síntomas de depresión en niñas y con ansiedad social elevada en los niños, que eso tampoco es una novedad porque realmente también se ha visto en otros estudios, no solamente por una condición sanitaria, sino en general cuando se revisa esta parte de la psicopatología, de los trastornos mentales en niños y adolescentes, también se ha llegado a conclusiones similares. Y esto nos va hablando también de cuáles son, digamos, los problemas o las conductas problemáticas o las situaciones que se van a presentar posteriormente, ¿no? El uso de sustancias que regularmente va más en los hombres, o cómo lo solucionan, ¿no? Cómo lo llevan a cabo. Estas diferencias, por ejemplo, que hay del consumo de sustancias, de drogas, y también del suicidio, que se ve más en hombres, pues son cosas también que tienen que ver en cómo van trabajando o cómo va evolucionando esto que se va cocinando ya desde hace tiempo, ¿no? Estas cuestiones de ansiedad, de depresión, cuando a veces no son tratadas y que se van generando ciertas situaciones problemáticas más adelante. Entonces también con esto que vemos ahora, pues también son datos que nos pueden ayudar a hacer intervenciones a corto plazo y también a mediano y a largo, ¿no? Porque finalmente no es una regla de en cuánto tiempo puede aparecer, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, aunque hay ciertos criterios definidos de temporalidad, pero también puede ser algo tardío que se presente posterior a ese tiempo en que se tiene consignado de acuerdo a la literatura médica. Entonces, son cosas en donde sí debemos de prestar atención socialmente y, por supuesto, en el área de la familia y de la atención a la salud, de estos datos para ver qué es lo que se tiene que hacer con esta población, ¿no? Para tratar de evitar en la medida de lo posible el que se lleguen a presentar situaciones más graves. Ok, entonces esta diapositiva, insisto, una parte tiene que ver con niños, que es la parte de la derecha, y la otra parte no, ¿no? Entonces, esto que vemos a la izquierda, pues son posibles consecuencias de lo que genera en la población general o de la potencialidad en la población general al estar viviendo esta situación sanitaria. Por ejemplo, la pérdida de ingresos y dificultades económicas, pues es algo que está afectando a gran parte de la población, sobre todo al comercio informal, a las personas que tenían su propio negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un factor, digamos que todo esto son factores de riesgo, de algún modo. La reorganización de la vida familiar también, o sea, ahora vemos también cómo se van haciendo estos cambios en cuanto a los tiempos, que anteriormente pues cada quien tenía muy delimitados los tiempos de salidas de casa. Generalmente creo que a nivel de la población general, por esta situación o por esta dinámica socioeconómica que tenemos a nivel mundial, no necesariamente de nuestro país ni de nuestro estado, pues estamos muy poco tiempo en casa, ¿no? Nos la pasamos trabajando, los niños pues en la escuela, en actividades extracurriculares,
en actividades sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora el enfrentarnos también a esta reorganización de esta vida familiar en tiempos, donde ahora la mayor parte, por lo menos ahora los fines de semana, estamos todos en la casa, ¿no? Porque esa es la indicación, no tenemos prácticamente salidas. Y las salidas pues son cuestiones esenciales como se nos ha estado señalando para seguir propagando el contagio. Entonces, todo esto y que también, pues no solamente en los tiempos del estar o no en casa, sino también a lo mejor de los roles, ¿no? Cuando hablaba ahorita de esta cuestión de género, también ciertamente ahora con este reacomodo, pues probablemente al estar papá y mamá en la casa, ¿no? Se da una situación de reacomodo de roles, ¿no? A veces de entrar, que anteriormente por tiempo no se hacía, pero de hacer cosas de limpieza, de hacer comidas, de estar en otro tipo de dinámica al que no estábamos acostumbrados, ¿no? O al menos no todo el tiempo. Otra de las situaciones que se da, pues es el estrés colectivo, ¿no? Todos andamos estresados viendo cuántos casos más tuvimos el día de hoy, cuándo se va a reactivar la economía, cuándo podemos salir de vacaciones, cuándo podemos, etcétera, ¿no? Entonces, también en cuestión de dinero, si vamos o no a tener dinero, a tener ingresos, si hay que pagar una serie de cosas. Entonces, todo esto va generando cierto monto de estrés tanto individual como colectivo, ¿no? Porque es una situación que está afectando a todos en mayor o menor medida. Y entonces, esto del estrés, pues finalmente no es algo que sea malo, porque en sí es algo que nos permite movilizarnos y que nos permite seguir funcionando. El problema es el afrontamiento que hacemos de esto, ¿no? O cómo lo vamos incorporando a nuestras actividades al punto en que nuestra vida puede ser sumamente estresante por esta situación, o nos damos cuenta cómo lo estábamos viviendo ya anteriormente. Entonces, esta situación del mal afrontamiento, pues también es algo que ahorita vamos a ver, va a repercutir obviamente en los modelos que estamos haciendo o estamos dando en la familia. Entonces, lo que decía ahorita también de la muerte de familiares, que también es una situación que ha cambiado y en general, tanto del proceso y todo lo que conlleva esta parte de la despedida, del duelo, que son situaciones que también van generando cierto estrés en algunas personas. La actividad social y deportiva disminuida, que también es una de las situaciones que a muchos está costando trabajo, ¿no? El no poder salir, el no poder ir a hacer ejercicio a gimnasios, donde ya estaba una rutina preestablecida, el no poder ir a restaurantes con los amigos, a platicar, a desestresarse, que ya es algo que finalmente está dentro de nuestro discurso, pues es algo que definitivamente genera cierto impacto. Entonces, cuáles son los posibles riesgos de estas situaciones que a todos nos afectan en los niños, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que se ha estado hablando mucho y que también por eso era esta plática es ver que ahora, actualmente, no solamente en nuestro país ni en nuestro estado, se ha dado un incremento de llamadas de auxilio por vivencia de violencia familiar, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones y uno de los riesgos que se están presentando. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues es algo multifactorial y no tiene que ver necesariamente con esto, pero sí la crisis y toda esta inestabilidad también económica que tenemos es algo que repercute en la agudización de esta problemática social que ya traemos desde hace tiempo. Entonces, hay un riesgo de abuso, negligencia también y explotación. Y esta negligencia a veces puede ser incluso involuntaria, no necesariamente voluntaria. Por esto de que hablábamos de, pues hay que salir a trabajar, no podemos llevar a los niños a otro lugar, a veces se quedan solos y puede ser convertirse en un acto negligente desde algunas miradas, ¿no? Por las situaciones que se pueden presentar. Otra de las cuestiones o posibles riesgos que se pueden dar es la exacerbación de síntomas en niños que ya tenían trastornos preexistentes y que por esta situación han tenido inestabilidad emocional por todo este cambio de la dinámica social y familiar, pero también porque ahorita estas situaciones que pudieran amortiguar también
la vivencia de estos trastornos, pues no se pueden dar. Desde la misma salida a tomar una psicoterapia, a tener ciertas actividades que pueden ayudar para aminorar los síntomas o para tratar de compensar algunas discapacidades o algunas cuestiones, pues ahorita no se pueden dar. Entonces se pueden dar una exacerbación de estos síntomas o también aparecer trastornos que antes no se tenían, ¿no? Cuestiones conductuales que pueden ir dentro de los trastornos de adaptación o que incluso considerando que existe una teoría de la vulnerabilidad del estrés en donde se nos dice que, bueno, pues hay factores biológicos, factores genéticos y factores también familiares, pero también estas situaciones sociales que de pronto ocurren, pues pueden ser un detonante para la aparición de nuevos trastornos, ¿no? Entonces también eso puede estar afectando ahora la insatisfacción de necesidades de niños con problemas del neurodesarrollo, también que para estos niños, por ejemplo, niños con autismo, que pudieran estar teniendo ya un patrón, un ritmo de vida determinado que es importante para ellos conservarlo y que de pronto con todo esto pues se vuelve complicado y puede tener una repercusión en su estado emocional. Entonces, ¿cuáles son algunas de las propuestas que se han generado a partir de eso? Pues una de ellas es la realizada por UNICEF en este documento de protección a la niñez ante la violencia, respuestas durante y después de COVID-19, en donde pues proponen a los estados, a los países, tres cosas, por lo pronto en este documento, a corto plazo, ¿no? Ya después se verá en este proceso de recuperación algunas otras recomendaciones, pero por lo pronto es garantizar el acceso a servicios de atención para niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, que va encaminado hacia eso por esta situación que ha estado muy presente dentro de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, el acceso a servicios de atención, el buscar también alternativas de alojamiento seguro, mecanismos de alerta, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también, pues, obviamente para las madres que están viviendo una situación como esta en casa. Y pues también como tercer punto, no menos importante, el prevenir la violencia a través de la difusión de información, tanto de información para no ser un agente de violencia, es decir, hablando específicamente de la crianza positiva eh, por parte de los padres y también, obviamente, información acerca de factores de riesgo, factores protectores, de líneas de ayuda, que también es algo que se ha estado haciendo actualmente y se ha estado promoviendo en gran medida en los países y en los estados, ¿no? El tener líneas de auxilio, el tener esta comunicación también con refugios, con lugares donde se pueda prestar atención a las personas que están viviendo una situación de violencia. Por otra parte, fíjense, eh, este sistema nacional eh, en donde se ve esta atención integral de niños, niñas y adolescentes, que por su nombre, las siglas es CIPINA, también ha propuesto a nivel nacional, eso aquí en México, una serie de acciones que considera indispensables para esto que estamos viviendo acerca de la pandemia, ¿no? De este virus. Entonces, dentro de las acciones indispensables, pues está en parte lo que ya mencionaba UNICEF, en la atención a la salud, tener acceso a servicios de salud adecuados, la alimentación y salud física, la actividad física, perdón. Y aquí, por ejemplo, no soy exhaustiva con las propuestas. Ustedes pueden ver el documento porque se despliegan una serie de cada uno de los rubros que voy a mencionar. Pero aquí lo que llama la atención, por ejemplo, es de los desayunos escolares, porque eso también hace una distinción en la gente que lo estaba recibiendo, ¿no? En los niños que estaban recibiendo por tener este horario completo en la escuela. Entonces, en lugar de eso, lo que se está proponiendo es que estos desayunos escolares se transformen en raciones que sean como comparables a ese desayuno para que se prepare en casa. Entonces, de esa manera ayudar también a las familias a tener estos suministros.
en cuanto a registro civil, pues asegurar la operación de registros y de funciones de esta población. También en prevención y atención de violencias, pues como lo veíamos hace un rato de UNICEF, también promueven cuestiones similares. En la educación también, pues estos recursos y herramientas de apoyo para que los niños puedan acceder a la educación. Y aquí también algo llamativo ante lo que estamos viviendo ahora es que proponen una sistematización de esta experiencia para ver que más adelante el poder promover el que se puedan realizar esquemas de educación a través de medios digitales con apoyo al sistema escolarizado, ¿no? Como se está viendo ahora, pero que realmente hemos visto que pues no es un recurso alcanzable para todos por las limitaciones que no en todos los hogares se cuenta con televisión, con internet, con radio, para hacer efectiva esta propuesta. También, bueno, pues cuestiones básicas como agua potable y saneamiento, esto de grupos en situación de vulnerabilidad, adecuar Doctora, se protocolos de nos acabó el emergencia. tiempo. Ok, dame 3 minutitos y terminamos para las preguntas, ¿sale? Perfecto. Ujú. Entonces, estos grupos en situación de vulnerabilidad, la justicia penal, que también es algo que se ha visto de esta situación de egresar a las personas de acuerdo a ciertos protocolos y a ciertos rubros, porque se considera que, bueno, pues los penales, las situaciones de internamiento ahorita, pues son un riesgo por la que se puede presentar ahí la propagación del virus, etcétera, ¿no? Acceso a internet, radio, televisión, como lo habíamos mencionado. Entonces, a manera de conclusión de esto que hemos estado hablando, así como muy abuelo de pájaro, podemos considerar que si pensamos esta crisis como una oportunidad y una responsabilidad en la toma de decisión, podemos constatar, en primer lugar, que la salud mental y la bioética van acompañadas siempre, ¿no? Porque ambas otorgan un valor fundamental a la persona, a la subjetividad y todo lo que lo constituye, que podemos ver también ahí estas cuestiones de determinantes sociales de la salud, que también ve la bioética, entre una serie de factores que también se analizan desde los dos lugares. La urgencia de esta visibilidad de la salud mental en emergencias sanitarias en el área de la salud, pues apela definitivamente a recordar esta primera definición que veíamos de la salud de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que es integradora y global y que alude a la persona, ¿no? A ese bienestar de la persona, no a las enfermedades en particular o como algo separado, sino que afectan en diferentes rubros de manera integral de algún modo, ¿no? También es importante señalar cómo pues las emociones, como lo hemos visto, el estrés juegan una parte importante en el comportamiento individual y colectivo de las personas. Y esto, por supuesto, es algo que como experiencia, porque creo que lamentablemente, según los expertos, no va a ser el único momento en que vivamos una situación como la de ahora, pero esta parte, al considerar esta parte de las emociones y de la importancia que tienen en la conducta de nosotros y de las poblaciones en general, pues ver cómo dentro de estas fases de atención en las crisis, en las emergencias sanitarias, pues se debe de contemplar, porque es lo que puede a veces ayudar, como me parece que ha sido aquí en el estado de Nuevo León, a ir amortiguando ciertas cosas que suceden, pero también es algo que puede echar por tierra un plan de salud por más maravilloso y con evidencia científica que se tenga, porque depende de las actitudes y de los comportamientos de las personas el poderlo llevar a cabo. También podemos observar que ahora la vulnerabilidad, tanto esta vulnerabilidad ontológica de la que hablamos en bioética, se hace más evidente porque ahora este virus somos conscientes que le puede dar a cualquier persona y podemos morir incluso el día de mañana si tenemos esta infección. Pero también creo que pone más sobre la mesa esta parte de las vulnerabilidades que se hace más evidente. Y esto, dentro de una postura bioética y también humana, pues nos llama a emprender acciones para mejorar su acceso a derechos fundamentales como es el derecho a la salud, tanto en infancia como en personas con discapacidad, en personas en situación de calle, migrantes, etcétera. Entonces, es desde ahí
desde donde podemos ir trabajando y correlacionando esta parte de la bioética y la salud mental en las emergencias sanitarias. Entonces, bueno, pues yo les agradezco su atención, es parte de lo que quería compartir en este tiempo